Vivimos en tiempos donde el pecado ya nos sorprende. La frialdad espiritual se ha vuelto normal y muchos corazones han dejado de quebrantarse delante de Dios. Pero cada avivamiento en la historia comenzó cuando alguien permitió que Dios rompiera su corazón. Jeremías lloró por una nación endurecida. Jesús lloró por una ciudad que rechazó la verdad. Y hoy, la misma pregunta sigue resonando. ¿Qué quebranta tu corazón? Prepárate para escuchar un mensaje que confronta, que despierta y que nos llama nuevamente al arrepentimiento genuino. Esto es, deja que tu corazón se rompa. Vivimos en una generación que se ha acostumbrado al pecado. El dolor ajeno ya no conmueve. La rebeldía contra Dios se normaliza y muchos creyentes han aprendido a convivir con una fe superficial sin quebranto genuino delante del Señor. Pero cada vez que Dios ha querido traer avivamiento, restauración y salvación, primero ha levantado hombres y mujeres con corazones quebrantados. En 1947, un joven evangelista llamado Robert Pierce viajó a Asia con el deseo de predicar el evangelio. Allí conoció a una niña abandonada y golpeada llamada Wei Jade. Cuando le preguntaron, ¿qué vas a hacer por ella?, Pierce entregó lo único que tenía y luego escribió en su Biblia una frase que marcaría toda su vida: que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Aquella carga espiritual dio origen, años después, al ministerio de ayuda cristiana World Vision. Pero mucho antes de Robert Pierce, existió otro hombre cuyo corazón fue quebrantado por Dios: Jeremías, conocido como el profeta llorón. No lloraba por debilidad emocional, sino porque veía a un pueblo endurecido, religioso por fuera, pero lejos de Dios por dentro. Jeremías veía venir el juicio divino y sufría porque el pueblo se negaba a arrepentirse. Ese mismo espíritu lo vemos en Jesucristo. Cristo lloró sobre Jerusalén. Cristo lloró delante de la tumba de Lázaro. Cristo agonizó en Getsemaní. El Hijo de Dios no tuvo un corazón frío ante el pecado ni ante las almas perdidas. Y hoy la pregunta sigue vigente. ¿Qué quebranta tu corazón? Porque si nada nos conmueve espiritualmente, probablemente algo anda mal en nuestra comunión con Dios. Y hoy tocaremos 5 puntos. El primero es: deja que tu corazón se rompa por tu pecado. Jeremías capítulo 8, versos 5 al 7. Y nos enfocamos en esta primera parte. En el verso 5, Jeremías denuncia la condición espiritual del pueblo. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde contra rebeldía perpetua? El problema de Judá no era ignorancia, era dureza espiritual. Habían aprendido a convivir con el pecado. Pecaban, escuchaban advertencias y seguían igual. Ese es también el peligro del cristianismo moderno. Muchos conocen doctrina, conocen versículos, asisten a la iglesia, pero no han permitido que Dios trate profundamente con sus pecados ocultos. La verdadera marca de un creyente no es solamente que confiesa pecado, sino que lucha contra él y se aparta de él. Encontramos allí, en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Muchos quieren el consuelo del perdón, pero no el dolor del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento bíblico no es emoción pasajera. No es llorar un momento en el altar y seguir igual. El arrepentimiento genuino implica cambio de dirección. La palabra griega, metanoia, habla de una transformación de mente y corazón. Así que nosotros encontramos en Mateo capítulo 4, verso 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia necesita volver a llorar por el pecado, no solamente por los pecados del mundo, sino por los nuestros. Debe quebrantarnos la frialdad espiritual, la falta de oración, la doble vía, la mundanalidad, la falta de pasión por las almas, el pecado tolerado en secreto. Un creyente sensible no puede vivir cómodo lejos de Dios. Salmos 32:3, David, mientras callé,
se envejecieron mis huesos. Cuando el Espíritu Santo trabaja en un corazón, produce convicción. Y cuando Dios quebranta un corazón, no es para destruirlo, sino para restaurarlo. Somos como niños que, tras portarse mal, dicen, lo siento, solo para volver a cometer el mismo error. Hacemos lo mismo con Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces te encuentras diciéndole a Dios, lo siento, solo para repetir el mismo pecado una y otra vez? Apartarse del pecado significa dejar de cometerlo. 2. Deja que tu corazón se rompa al rechazar la palabra de Dios. El verso 8 al 13, Jeremías capítulo 8, verso 9 dice, He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. En tiempo de Jeremías, el pueblo se había apartado de Dios y se negaba a arrepentirse. No tenía ningún deseo de regresar a Dios, a pesar de tener todas las oportunidades para hacerlo. En cambio, el pueblo seguía adelante, deliberadamente con sus prácticas pecaminosas, como un caballo de guerra que carga en la batalla sin ser consciente de los peligros que esto conllevaba. La raíz del pecado de Judá radicaba en la falta de arrepentimiento y el rechazo de la palabra de Dios. Jeremías escribió que Dios dice, han rechazado la palabra del Señor. Jeremías capítulo 8, verso 9. El pueblo poseía la palabra, pero no la ponía en práctica. El pueblo tenía la ley, escuchaban a los sacerdotes, conservaban la religión externa, pero rechazaban obedecer. ¿Sabes? Ese sigue siendo uno de los mayores problemas de nuestros días, queridos. Vivimos en la generación con mayor acceso bíblico de la historia. Biblias impresas, aplicaciones, predicaciones, estudios y conferencias. ¿Sabes? Tener acceso a la Biblia no significa someterse a ella. Muchos quieren una Biblia que los anime, pero no una Biblia que los confronte, que los exhorte. La palabra de Dios no fue dada solamente para inspirarnos, fue dada para transformarnos. Encontramos en el verso 22 de Santiago 1, donde nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La tragedia espiritual ocurre cuando alguien escucha tanto la verdad que termina endureciéndose a ella. Cada sermón ignorado endurece más el corazón. Cada llamado rechazado hace más fácil el siguiente rechazo. Por eso el creyente verdadero debe acercarse a la Escritura con humildad. No venimos a negociar con Dios, venimos a rendirnos delante de Él. ¿Por qué? La palabra corrige, redarguye, instruye, confronta y santifica. Así que cada creyente nacido de nuevo, maduro, no pregunta, ¿qué parte de la Biblia puedo ignorar? Pregunta, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? Cuando empecemos a poner en práctica la palabra de Dios, nuestros corazones se transformarán. Veremos a las personas como Jesús la veía. Sufriremos como Él sufrió ante las injusticias. Seremos sensibles ante los marginados, los solitarios, los maltratados y abandonados. Lloraremos por los perdidos y los que mueren sin Él. Sentiremos profundamente su pasión por alcanzar al mundo. 3. Deja que tu corazón se rompa por la urgencia de las almas. Jeremías capítulo 8, verso 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Mira, la cosecha y el verano eran dos estaciones distintas. La primera era el tiempo de la cosecha de grano. El segundo, el tiempo de la cosecha de fruta. Si una de estas cosechas fracasaba, la otra solía ser un éxito. Si ambas fracasaban, la tragedia se cernía sobre el pueblo. El proverbio habla de la tragedia de la oportunidad perdida. Hoy se diría, se acabó el tiempo. La fiesta terminó. Llega un momento en que es demasiado tarde. Jeremías describe una tragedia
La oportunidad pasó. La cosecha terminó. El tiempo se agotó. Espiritualmente, eso sigue ocurriendo hoy. Millones de gente sin Cristo en sus corazones viven pensando que tendrán otra oportunidad para buscar a Dios. Más adelante, cuando sea viejo, cuando arregle mi vida, cuando tenga tiempo, cuando me jubile. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Jesús veía multitudes y se conmovía. No veía números, veía almas eternas. Cuando encontramos en Mateo 9:36, Jesús dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La iglesia necesita recuperar urgencia evangelística. Demasiados creyentes viven cómodos mientras familiares, amigos, vecinos caminan hacia una eternidad sin Cristo. Debemos recordarnos, el infierno es real, la eternidad es real, la salvación es urgente. No podemos conformarnos con venir al templo y no preocuparnos por los perdidos. Un corazón quebrantado ora por las almas, habla de Cristo, predica el Evangelio y llora por los inconversos. 3 semanas antes del asesinato del presidente John F. Kennedy, dijo, casi todos los presidentes dejan el cargo con la sensación de que su labor está inconclusa. Tengo mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Como seguidores de Jesucristo, tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo para hacerlo. Debemos dedicarnos a ello. Los tiempos exigen acción urgente. Recuerden que el Evangelio solo es buena noticia si llega a tiempo. Eso es pasión por las almas. 4. Deja que tu corazón se rompa al ver personas destruyéndose. Verso 21, Jeremías 8. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías se lamentaba por los pecados del pueblo. El pueblo era como su hijo, herido, aferrándose a la vida, a duras penas, lloró. Significa literalmente estoy de luto. El color de la vestimenta de luto estaba consternado, lo que describía un ataque desgarrador, literalmente convulsionado de agonía. Jeremías era como un padre que ve a un hijo descarriado destruir su vida con malas decisiones. Mira, ese es el efecto devastador del pecado. Destruye hogares, destruye matrimonios, destruye jóvenes, destruye ministerio, destruye conciencias. Satanás siempre promete placer, pero termina produciendo muerte. Hoy vemos personas esclavas de vicios, atrapadas en inmoralidad, destruidas por el orgullo, vacías a pesar del dinero y deprimidas aún teniendo éxito. ¿Sabes? El creyente no debe mirar eso con indiferencia. Jeremías veía al pueblo de Judá como a sus propios hijos. Los veía descendiendo por la pendiente resbaladiza de la autodestrucción. Su dolor, su corazón herido, recordaban el dolor que Jesús sintió en Getsemaní. Jesús también veía al mundo, a las personas que creó y amó, como a sus propios hijos. Cuando la conmoción y el peso de los pecados de la gente lo abrumaron, su dolor se convirtió en sangre. Y la palabra insoportable proviene de los sucesos del Calvario, pues significa salir de la cruz. El dolor, la angustia, las emociones eran profundas. Su corazón se partió desgarradoramente porque las personas que amaba se precipitaban hacia la destrucción. Permítame preguntarte, ¿con qué frecuencia se te rompe el corazón por los amigos, familias que has perdido y por el mundo? 5. Deja que tu corazón se rompa cuando las personas rechazan la cura. Verso 22, Jeremías 8. ¿No hay bálsamo en Galaad? Mira, esto era una metáfora que sus oyentes habrían comprendido fácilmente. Jeremías miraba hacia el este, hacia la apacible ciudad de Galaad. Estaba situada en la región montañosa, al este del río Jordán y al norte de Moab. Era famosa
por su ungüento curativo elaborado con la resina de un árbol de identidad incierta. Galaad era un símbolo de esperanza, era una ciudad de sanación, era un lugar de remedio. El problema no era la ausencia de medicina, era el rechazo del tratamiento. Así que Jeremías dice que existía un remedio para la herida del pueblo, el arrepentimiento, pero no lo habían aplicado. Un médico podía curar su enfermedad espiritual, el profeta con la palabra de Dios, pero se negaban a consultarlo. A propósito, ¿conoces alguna persona enferma que se niegue a tomar medicamentos o recibir tratamiento? ¿Conoces alguna pareja casada que esté pasando por una crisis matrimonial, pero que se niegue a consultar a un terapeuta? ¿Conoces a algún empleado que podría mejorar su desempeño si tan solo hablara con su supervisor? ¿Conoces a alguna persona espiritualmente perdida que sabe que necesita acercarse a Jesús, pero se niega a seguirlo? Y hoy sigue existiendo cura para el alma. Su nombre es Jesucristo. Su sangre todavía limpia pecado. Su gracia todavía salva. Su poder todavía transforma. La tragedia es que muchos rechazan al único que puede salvarlos. Juan 5:40, Jesús dijo, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Cristo murió en una cruz por pecadores, resucitó al tercer día y ofrece perdón completo a todo aquel que se arrepiente y cree. El camino del pecado no tiene un buen final. A pesar de la clara advertencia del infierno que les espera, la gente sigue nadando en la turbulenta corriente de sus pecados. Impenitentemente, con el tiempo en su contra, el tiempo se acaba. Y, por extraño que parezca, algunas personas que parecen se resisten al rescate. No todos quieren ser salvos del peligro. No todos quieren abandonar el camino que siguen. No todos quieren venir a Jesús. Mira, no existe pecado demasiado grande para la gracia de Dios. Pero también debemos entender algo. Rechazar continuamente a Cristo endurece el corazón. Por eso hoy es día de salvación. Permíteme concluir con la siguiente historia. En 1871 ocurrió uno de los episodios más impactantes del ministerio de D.L. Moody. Predicó en Chicago y al finalizar dijo a la congregación, vayan a casa y piensen qué harán con Jesús. Esa misma noche ocurrió el gran incendio de Chicago. Muchas personas que escucharon aquel sermón murieron antes de volver a oír el Evangelio. Moody dijo después, nunca más volveré a dar por sentado que tendré otra oportunidad para llamar a las personas al arrepentimiento. Desde entonces terminaba cada predicación llamando inmediatamente a las personas a venir a Cristo. Iglesia, el tiempo es corto, las almas se pierden, Cristo viene pronto. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres cuyo corazón se quebrante por lo que quebrante el suyo. Permíteme hacerte este llamado al concluir este mensaje. La primera pregunta es, ¿te has acostumbrado al pecado? ¿Escuchas la palabra pero no la obedeces? ¿Tu corazón aún se conmueve por las almas? ¿Hay alguien por quien dejaste de orar? ¿Te duele más perder comodidad que ver personas perderse eternamente? Si usted está escuchándome este mensaje por primera vez, o segunda, o la vez que haya escuchado, quiero decirte algo con amor. Cristo todavía salva, Cristo todavía perdona, Cristo todavía recibe pecadores, pero no endurezcas tu corazón. Ven hoy a Jesús, arrepiéntete, ríndete a Cristo, porque todavía hay bálsamo en Galaad, todavía hay esperanza para los pecadores arrepentidos, todavía hay gracia suficiente. Y todavía hay lugar para ti en los brazos del Salvador.